El objetivo de este espacio es ampliar nuestros horizontes, reconocer y valorar diferentes retos y posibilidades del quehacer docente hoy día en nuestras instituciones de educación superior, formando jóvenes y adultos para insertarse en la sociedad y transformarla con su quehacer. Hay muchas voces y es trascendente oírnos, reconocernos y retomar buenas prácticas. Este panel será moderado por la doctora Isabel Arbezu García. Los expertos que nos acompañan son el doctor Carlos Moya Ureta, la doctora Etelvina Sandoval Flores y el doctor Manuel Gil Antón. Les pido a nuestros panelistas y moderadora sean tan amables de iniciar este evento. La dinámica será la siguiente: se llevará a cabo el panel a través de las preguntas que hará la moderadora. En este momento, el grupo de jóvenes entregará tarjetas a la audiencia para que puedan plantear preguntas a cualquiera de los ponentes. Le dejamos en esta mesa de diálogo y cedo la palabra a la maestra Isabel Arbezu García. Gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar, ¿se oye bien? Gracias por estar presentes en este tema tan importante que es la docencia, los desafíos y lo podríamos decir, las oportunidades que enfrenta. Ahora yo me voy a presentar, después quiero que cada uno de los panelistas sea tan amable de presentarse, podría ser la institución de donde vienen y sus líneas de investigación, si están de acuerdo. Y yo he planeado, si es que ustedes están de acuerdo, que cada quien hablara de lo que le llamó la atención cuando leyó la temática. Y después yo traigo dos preguntas generadoras para que las contesten cada uno de ustedes y al final podríamos abrir un debate para que participen todos. No sé si estén de acuerdo, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es María Isabel Arbezu García, soy profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Si eres tan amable en presentarte, Etelvina, por favor. Bueno, mis líneas de investigación es todo lo que tenga que ver con la docencia, formación de profesores, evaluación, representaciones sociales de los actores de la educación. Por favor. Ahí está, pero te presto el mío. Muy buenos días, mi nombre es Etelvina Sandoval Flores, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y mis líneas de investigación han sido los maestros, sus prácticas, el trabajo docente en escuelas y de algunos años acá me he centrado en la formación de los maestros, tanto inicial como en servicio, y últimamente he estado trabajando sobre profesores principiantes. También he trabajado formación de formadores y maestros de educación normal. Muchas gracias. El doctor, por favor, Carlos Moya. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Carlos Moya Ureta, soy de nacionalidad chilena, soy doctor en psicopedagogía de la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, y antes tengo todo el itinerario de títulos y diplomas antes del doctorado. Soy profesor investigador de un instituto de posgrado que se llama Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, que es un instituto cuyo objeto ha sido el desarrollo, la promoción y la realización de programas de posgrados en la mayoría de los países de Sudamérica. Estos últimos 2 años hemos estado solo dedicados a la formación doctoral. Y a fines de este año, el instituto ha decidido ampliar a un área de alta necesidad social
que es el área de las ciencias ambientales, y a partir de fines de este año, principio del próximo, nuestro instituto se llamará ya no solo Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, sino también ambientales y ambientales. Bueno, y mis líneas de investigación se refieren a la producción de saberes, producción de conocimientos, la pedagogía de autores y la Universidad del Sur. Muchas gracias. Gracias a usted. Manuel, por favor. ¿Qué tal? Manuel Gilantón, para servirles. Por favor, les ofrezco una disculpa. Fui por 3 torniquetes de la universidad porque no sabía bien cómo entrar y quise romper una escalera con mi rodilla izquierda. No lo logré, se rompió la rodilla y entonces tengo que andar despacito. Perdónenme por haber llegado tarde y perdónenme ustedes también. Soy profesor, estudié sociología, a diferencia del doctor, yo soy de Narvarte, aquí cerquita, en la ciudad, ¿no? Aunque quiero mucho a Chile, y espero que le vaya bien en la Copa. Bueno, eso hoy. Soy sociólogo, estudié sociología y mis líneas de investigación, y creo que podríamos hacer entonces una discusión muy bonita, es justo, la más importante en mi vida ha sido la profesión académica, es decir, los que ocupamos la función de docencia y de investigación en el nivel superior, ¿no? Mientras que Telvina trabaja y conoce mucho la educación, el sistema de educación básica. Junto con mis colegas he tratado, me interesa muchísimo lo que pasa en básica, pero en donde yo podría aportar más es en la educación superior, que también tiene que ver mucho con el Congreso. Y estoy muy agradecido de que me hayan invitado y de haber podido llegar. Muchísimas gracias. Pues si gustan, yo quiero seguir, si están de acuerdo, el índice, como está aquí las presentaciones. Quizás 10 minutos es poco, pero pensaría que pudiéramos dar, si están de acuerdo, de 10 a 15 minutos para que cada quien hable lo que les sugirió, lo que en ese momento pensaron, la representación que tuvieron cuando dijeron, los docentes como agentes del cambio, qué desafíos y oportunidades. Y ya después las preguntas. Entonces empezamos con el doctor Carlos Moya Ureta, por favor. ¿Qué le vino a la mente? Muchas gracias. Bueno, a mí, haber sido invitado a este panel de profesores, de agentes de cambio, transformadores sociales, en lugar de entusiasmarme, porque es un tema que me gusta, pensar la acción docente en relación a la transformación social, en verdad me produjo un efecto en contrario, me deprimió, porque uno siempre cruzó la vida universitaria desde el ser estudiante, siguiendo en paralelo lo que eran las luchas sociales, las transformaciones sociales, bueno, en mi país, en América Latina, y siempre nos consideramos estudiantes transformadores, profesores transformadores, y sumamos a nuestra acción académica una acción política. Yo siempre he dicho, es muy difícil separar, en América Latina al menos, la docencia con la militancia o con una relación activa respecto, que es ético-social primero, ante las terribles desigualdades que existen en nuestros países. La universidad siempre ha sido un lugar de toma de conciencia, de movilización, pero hemos ya, por la edad que tenemos y lo que ha pasado estos últimos años, hemos tenido trayectorias que nos permiten mirar de una manera distinta, ya no tan estereotipada, lo que ha sido, yo diría,
la biografía académica de cada uno. Yo llegué a la universidad en medio de la revolución, de lo que se podría llamar mayo de 68, y viví en mi país fuertemente ese proceso. Yo era todavía estudiante secundario de enseñanza media, y por las circunstancias del destino era uno de los dirigentes estudiantiles más con mayor influencia, 67, 68, y vivimos un despliegue de expectativas de cambio. Y una de las expectativas de cambio más importantes es que creamos un movimiento Universidad para Todos. Hoy no es posible en Chile que los estudiantes que están movilizados permanentemente puedan levantar y validar un movimiento de Universidad para Todos. En ese tiempo era muy complicado y lo logramos. Y llegamos con Salvador Allende al gobierno, lleno de esperanza de transformación revolucionaria, socialista. Esa es la época de mi formación universitaria, de la vinculación de nuestra formación universitaria con los cambios sociales. Yo estudiaba historia, Salvador Allende socializó empresas, los trabajadores se organizaron en cordones industriales y el Ministerio de Educación organizó liceos en esas industrias para que los trabajadores, que eran evidentemente, que habían sido excluidos de la educación básica y media, pudieran completar sus estudios. Y yo llegué ahí con mis compañeros a darle formación de educación media a los trabajadores. Y vivimos procesos gloriosos, porque cuando intentamos instalar los programas curriculares del ministerio, los trabajadores dijeron, no, nosotros no queremos aprender esa biología, no queremos aprender esa matemática, no queremos aprender esa historia. Nosotros queremos que nos enseñen cosas que podemos aplicar a la producción. En ese momento estaba la batalla de la producción, el bloqueo norteamericano, y lo que ellos querían era que su pasada por ese liceo, que era un liceo regular del ministerio, cambiara su currículum y cambiara las prioridades de aprendizaje. Yo, a pesar de autoconsiderarme revolucionario, de izquierda, me sentí fuertemente impresionado por esa demanda de los obreros. Ellos querían estudiar lo que les faltaba, lo que les hacía falta. Bueno, eso terminó un tiempo después con el golpe. Muchos de ellos fueron a los campos de concentración. Yo pasé a la clandestinidad. Bueno, y esa es otra historia. Pero cuando yo reaparezco en Lovaina haciendo mi doctorado, después de una biografía que sería largo comentar y que no viene al caso, yo quería trabajar, y le conté ayer a unos colegas, sobre las transiciones en política educacional, porque lo que queríamos era recuperar el estado de educación democrática que Chile tenía 15 años antes, cuando considerábamos que era una democracia republicana y participativa. Los profesores del laboratorio de pedagogía experimental en la Facultad de Psicología en que yo llegué me dijeron que eso era de política y que ellos estaban dispuestos a formarme como científico, enseñarme a investigar, pero que yo eligiera otro tema. Y yo me sentí un poco humillado, como se tiene que haber sentido humillado cualquiera de los sudamericanos o del tercer mundo que van a hacer posgrado a Estados Unidos o a Europa. Y ahí a mí se me ocurrió una frase que me ha dado de comer estos 30 años. Y esa frase era de que el mundo está dividido en dos hemisferios: los que producen conocimiento y nosotros que consumimos conocimiento. Y decidí entonces presentar un proyecto de investigación sobre producción de conocimiento. Yo ya sabía que la base de la producción de conocimiento más original era la producción de tesis doctorales. Y por lo tanto mi investigación versó en estudiar los procesos intelectuales que se activan en situación de producción de textos y producción de conocimientos, integración de saberes, etc. Parece que la tesis resultó buena, causó una cierta buena impresión, y yo volví a mi país dispuesto a armar programas de doctorado,
para intentar evitar otra utopía más, que estudiantes de posgrado viajaran a Europa a hacer su doctorado porque los podíamos hacer allá. Sobre todo porque había un dilema epistemológico. Todo lo que se hacía en Europa tenía que ver con temáticas y problemáticas de ellos que pedían que volviéramos a nuestros países a aplicarla. Y la ruptura epistemológica principal mía tenía que ver que teníamos que desarrollar enfoques y miradas para ser capaces de leer, descodificar, comprender nuestra propia realidad. Un complejo latinoamericano que todavía sigue, que a mí me irrita, pero ya de viejo me estoy empezando a acostumbrar, es que nuestros estudiantes de posgrado son formados o creen que los temas que ellos pueden levantar desde su propia realidad no son dignos de ser temas de investigación. ¿Cómo yo voy a hacer una tesis de doctorado de una experiencia que tuve en una normal rural? Pareciera que tienen que ser niños de Ginebra, niños de Nueva York, o debieran ser los temas. Y cuando uno trabaja sobre lo que ellos han producido, se da cuenta que los temas que ellos tomaron son equivalentes a trabajar sobre los niños de una escuela normal rural. Pero nosotros tenemos esa relación de dominación del conocimiento que lo da esta relación intercultural, donde la hegemonía del conocimiento del dominante debilita. Entonces, con esa biografía, y luego el desarrollo de los posgrados durante 30 años, intentando generar metodologías nuevas, enfoques nuevos, me lleva a preguntar si efectivamente seguimos siendo los mismos docentes transformadores que creíamos ser. Las últimas 2 investigaciones doctorales que yo he dirigido en Chile, de profesores universitarios, y con esto termino esta parte, demostraron que los efectos de las políticas neoliberales sobre las universidades son mucho más potentes, más estructurantes y más determinantes que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Me explico. Una investigación respecto al desarrollo de identidad social universitaria, otra investigación de otra doctora sobre las representaciones de los docentes de su carrera, de la cual era ella directora, sobre evaluación, o las concepciones evaluativas de sus docentes. Universidad privada, y durante el transcurso de la investigación comenzamos a mirar que la universidad privada estaba siendo prácticamente asediada por los sistemas nacionales de acreditación y las autoridades universitarias estaban absolutamente comprometidas en que los profesores de la universidad se dedicaran a las tareas de autoevaluación y a las exigencias que el Consejo Nacional de Acreditación en Chile les imponía. Y la investigación se realizó en ese proceso, con ese contexto. Y pudimos apreciar que efectivamente la docencia de los profesores estaba fuertemente afectada por ese contexto. Y lo voy a explicar fácilmente de 2 maneras. La universidad comenzó a aplicar todos los protocolos de autoevaluación para satisfacer la demanda del Consejo Nacional. Y las respuestas a los cuestionarios y a las evaluaciones que se les hicieron a los profesores daban un nivel de 80-87% de conformidad con lo que se esperaba que se respondiera. Y esta doctorante, que era la directora de ello, dijo, pero eso no es verdad. Ellos han respondido lo que ellos querían escuchar, pero cuando están aquí, en el departamento, en clase, cuando tenemos reuniones de profesores, ellos dicen otras cosas. Y entonces ella se lanzó a una segunda fase exploratoria que tenía que ver entonces con entrevistar a los profesores frente a una serie de situaciones. Y allí descubrimos que la docencia estaba fuertemente influenciada por todas estas políticas neoliberales que influían al interior de la universidad.
y que los profesores eran críticos respecto a su propia situación y condición académica, pero eran terriblemente sumisos frente a los criterios que se imponían. Entonces, ¿dónde está el profesor transformador? ¿Dónde está el profesor que mantiene la autonomía, que mantiene su alteridad docente y que se vincula con las lógicas éticas y epistemológicas de su profesión? Entonces, si uno considera y cree que la realidad es su propia biografía, evidentemente no es así. Ahora, respecto a los desafíos, bueno, tendré ocasión de hablar después. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues así muy brevemente, lo que yo puedo comentar antes de la palabra a la doctora Etelvina, está bien, es que, bueno, yo trabajo cualitativo, entonces él habla a partir de su experiencia, ¿no? Porque todos tenemos subjetividad, la identifiquemos o no. Entonces él nos muestra dos facetas de la docencia. La primera es autobiográfica y la segunda es a partir de los otros. En su biografía habla de un docente transformador y se pregunta ahora si aún siguen siendo él y su generación docentes transformadores. Y después nos habla de los otros en función de las tesis que ha dirigido y cómo los profesores, y bueno, yo creo que es algo que cada quien lo podría pensar, somos reproductores, ¿no? Y ahorita me vino a la cabeza cuando escuché eso a Henry Giraud sobre las teorías de la reproducción y de la resistencia, ¿no? Y bueno, le damos la palabra a la doctora, por favor, gracias. ¿Qué me vino a la cabeza? Bueno, pensé en una situación muy dual. Por principio de cuentas, esta palabra de los docentes como agentes de cambio para la transformación social ha sido un discurso muy utilizado desde hace mucho tiempo. Si los maestros son el motor del cambio, los maestros son aquellos que van a transformar la realidad, los maestros son aquellos que pueden sacar adelante al país, y se hace recaer en los maestros una gran responsabilidad que no siempre es compartida. Está bien, los maestros son agentes de cambio, pero al mismo tiempo los maestros son trabajadores y también los maestros tienen ciertas condiciones en su trabajo. Sin embargo, este discurso ha sido un discurso gubernamental, ¿no? muy recurrente, que después lo ha tomado el sindicato de maestros para su propio beneficio, ¿no? Ya últimamente son el ejército intelectual. Y entonces, como ejército intelectual, ellos se asumen como los verdaderos maestros y los transformadores, el cambio. Sí, creo que a veces se hace recaer sobre los hombros de los maestros una responsabilidad que no es solo de ellos, es una responsabilidad compartida. Entonces, en ese sentido, lo pensé como un discurso dual, porque por otra parte, yo comparto la idea de que los maestros son sujetos muy importantes para el cambio, porque ayer terminaba con eso, ellos están en todos lados, están en todo el país, tienen contacto con la población, sus actividades, las actividades que desarrollan tienen influencia, están formando a los ciudadanos. Y sí creo en ese sentido que el maestro es potencialmente un agente de transformación. Claro, no quiero decir, estamos hablando de manera genérica, no hay de todos tipos de maestros, desde luego. Están los maestros que hablaba el compañero, los maestros que desde jóvenes sentíamos que estábamos haciendo la revolución desde las aulas y participábamos y demás. Y también están aquellos que no, tenemos que entender también que el magisterio ha venido cambiando, es decir, primero que no hay un solo magisterio, tendríamos que pensar nuevamente en esta diversidad de docencias y las particularidades que se tienen para poder ver desde estos lugares lo que se ha aportado, ¿no? Y por otro lado, tendríamos también que pensar en estas transformaciones que se han venido
gestando en el magisterio. Yo hablo desde luego del magisterio de educación básica, como decía Manuel, ha sido mi campo, educación básica y normal. Entonces, ¿qué transformaciones se han venido gestando? Los maestros fueron los agentes del cambio en el México posrevolucionario, ¿no? Ellos fueron incluso, había misiones culturales, los maestros eran los agentes del cambio, hubo normales rurales, en el maestro estaba depositado una gran expectativa. El maestro además era el encargado de llevar adelante el proyecto educativo del Estado y lo hacía de una manera comprometida, consciente, y todos somos testigos de estas épicas del magisterio, incluso cuando la guerra cristera, como los maestros defendían sus principios, sus ideas, etcétera. Sabemos mucho de esto, no sé qué tanto hay de una epopeya, ¿no? De una epopeya o de una imagen que se va teniendo. Desde luego que no todos los maestros fueron así, ni todos participaron de la misma manera, pero yo sí asumo esta posibilidad del magisterio como un sujeto que puede contribuir a la transformación social. Sí lo creo, pero también reconozco que este discurso ha permeado de tal manera con los maestros que a veces los ha vuelto impermeables a él, ¿no? Se les está exigiendo demasiado sin tener mucho a cambio. Y creo también que el maestro ha cambiado a partir del tiempo, no es el mismo maestro revolucionario, el mismo de la época posrevolucionaria. No podemos estar pensando en esas imágenes idílicas. Los maestros se han transformado, incluso han cambiado en términos de, tienen más escolaridad ahora. Si nosotros vemos los datos, nos encontramos que los maestros de educación básica tienen la mayoría licenciatura y maestrías incluso. Se ha aumentado su escolaridad, han aumentado también sus expectativas de trabajo, de desarrollo profesional. Los maestros también han entrado, digamos, han venido nuevos tipos de magisterio, no es solamente el maestro formado en la normal. Ahora conviven maestros formados en universidades, formados en otras instituciones, tenemos distintos tipos de magisterio y también en ellos ha repercutido estas políticas que el colega decía, las políticas neoliberales, ¿no? Es decir, aquella idea de el individualismo, el triunfo individual, la competencia, entre ellos sí ha permeado mucho. Si bien golpeó mucho el asunto de la reforma educativa y el maestro idóneo, también es cierto que para los maestros es importante tener un reconocimiento. Aquí quisiera referir un trabajo interesante de una colega de Flaxo, no recuerdo el apellido, pero ella es Lina María, yo leí la tesis. Ella hizo una investigación interesante en Morelos, después de un movimiento magisterial en 2000 y pico, que fue reprimido este movimiento magisterial y los maestros regresaron a sus escuelas sin ningún triunfo. Y ella quería hacer una investigación sobre ese movimiento y sobre lo que los maestros habían pensado de su participación, cómo habían vivido su participación y qué perspectivas veían de su trabajo. Y no pudo hacerlo porque había demasiado resquemor y mucha cerrazón de la gente, no quería hablar de eso. Entonces ella lo que empezó a ver es lo que hacían y lo que pensaban de su trabajo. Y ahí se fue encontrando distintos tipos de maestros. En primer lugar, ella hablaba de los maestros viejos, aquellos que fueron formados en una normal, que se formaron para ser maestros y que están siendo maestros después de muchos años. Ellos vivían todas estas nuevas exigencias que tenían, ya estaban las reformas, acuérdense que las reformas tienen aquí más de 30 años que llegaron para quedarse una tras otra, estaban las reformas y ellos se sentían agobiados, se sentían poco reconocidos y pensaban abandonar pronto el magisterio en cuanto tuvieran el tiempo reglamentario para la jubilación. Estaban los que eran los hijos de maestros,
aquellos que los maestros les habían dejado sus plazas, porque también es cierto que los maestros dejaban sus plazas a los hijos, eso estaba aceptado, ¿no? Le habían dejado sus plazas y que si bien algunos no habían sido formados en las normales, a otros sí, ellos conocían del magisterio, respetaban el trabajo de sus padres, sabían que sus padres se habían comprometido con su trabajo y estaban en una situación un tanto dual, apoyando a los viejos maestros, pero al mismo tiempo como queriendo hacer cambios, transformar y pensar que ellos podrían merecer un mejor futuro. Y un tercer grupo eran aquellos que habían entrado muy recientemente, la mayoría de ellos no habían sido formados en una normal y que entraban con un espíritu de competencia, de tratar de triunfar, de decir los exámenes están muy bien, los maestros viejos no los van a pasar porque no saben nada, pero nosotros sí estamos muy bien formados y a mí me parece muy importante que haya diferencias entre nosotros para que se reconozca el trabajo de unos y de otros. Entonces, tenemos que pensar que convivimos con estos tipos de maestros, hay muchos, se han llegado a diversificar las figuras docentes, ya no es solo el maestro frente a grupo, es el técnico docente, son los que apoyan la educación, son los maestros que están diseñando cosas, es decir, tenemos una diversidad de magisterios, pero creo que en todos ellos hay un común denominador, el común denominador de una preocupación por la educación. Yo creo que esa preocupación sí puede ser genuina en la mayoría de ellos, a pesar de que algunos de ellos vean el magisterio como un espacio solamente de trabajo temporal. También es cierto, algunos lo veían como un espacio de trabajo temporal y creo que en este magisterio existen cosas, es decir, hay culturas magisteriales que se van conformando y que de la que van participando los distintos maestros, aunque sean de diferentes bloques, de diferentes orígenes, aunque hayan llegado a la escuela con diferentes expectativas. Entonces, hay un común denominador que son, me parece, los niños, ¿no? Para los maestros, los niños son el eje de su trabajo y eso, creo yo, ha permitido que resistan estas condiciones tan difíciles, ¿no? Ayer yo les decía que están actualmente bombardeados por demandas de distintos ámbitos. En este momento hay un gran problema, por ejemplo, en las escuelas no saben muy bien qué van a hacer, decía, cuál es el programa, el programa que vamos a seguir para el próximo año, el plan de estudios que tenemos para el siguiente año, cuál es, cómo vamos a incorporar todo este asunto de la evaluación, que antes tenían que estar evaluando de tal manera y subiendo las evidencias y haciendo, ahora no saben si tienen que seguir con lo mismo. Hay cambios, hay órdenes contradictorias en las escuelas, de repente se les dice que van a desarrollar una actividad, los clubes, una estudiante mía está haciendo su tesis sobre cómo están viviendo los maestros la reforma educativa, pero desde las aulas, y entonces se encuentra con los clubes que pues eran la cuestión de la autonomía de la escuela y entonces al creer que había autonomía en la escuela, los maestros pues deciden, bueno, hay quien baila, hay quien canta, hay quien juega ajedrez, entonces armaron clubes diversos, piden el dinero a los padres de familia para el material y a los 2 meses cambio de señal porque les dicen, no, en las pruebas esta escuela salió muy mal en matemáticas y en historia, entonces los clubes deben ser de matemáticas y de historia. Y cambio de señal y entonces cambian los clubes y están ahora en todas estas cuestiones contradictorias de política educativa contradictoria que ha creado una intensificación del trabajo, me parece que el maestro está respondiendo realmente porque asume una responsabilidad. Para mí esta es la semilla, la potenciación de la posibilidad de que los maestros puedan ser agentes de transformación. Desde luego que no por decreto y no nada más porque se les diga. Yo creo que es importante reconocer los aportes que han tenido, pero sobre todo es necesario dar apoyos. Nuestras escuelas son escuelas muy descuidadas,
Nuestras escuelas son escuelas muy dejadas, sin condiciones de trabajo, aún las escuelas de la ciudad, pero peor todavía las escuelas alejadas, las escuelas rurales y las escuelas indígenas. Yo hice un trabajo con jóvenes principiantes, maestros principiantes, que llegaron a trabajar a zonas indígenas, y ayer les decía, no hablaban la lengua de sus alumnos, pero a mí lo que me interesaba no era las dificultades que enfrentaban, me interesaba analizar lo que hacían frente a esas dificultades, es decir, cómo resolvían ellos los problemas. Y en ese sentido hay cosas muy interesantes, como el asunto de crear un modelo donde se pudieran recuperar los saberes locales para la enseñanza de las distintas materias en secundaria, un maestro de telesecundaria, ¿no? Entonces creaba su modelo para, a partir de los conocimientos de los niños, de los saberes locales, pudieran comprender la historia, pudieran comprender las matemáticas, pudieran comprender el español y también hasta el inglés, porque tenían que enseñar inglés, no sé cómo, si los niños no hablaban bien el español. Pero creo que lo que nos hace falta es voltear a ver lo que sí hacen los maestros y reconocer lo que sí hacen. Han sido ya muy agraviados y es importante recuperar esto que sí hacen. Hay trabajos bien interesantes, hay compañeros aquí, bueno, aquí está Tere Rojas, que ha trabajado con los maestros que trabajan con los niños migrantes. Hay experiencias educativas importantes que a mí me hacen ser optimista, pese a las dificultades de que los maestros sí son agentes de cambio. Muchas gracias, doctora Telvina. Antes de darle la palabra al doctor Manuel Gil, yo recupero, ayer estuve en tu conferencia y estoy, un poco centrando lo que has hablado, estoy totalmente de acuerdo que hay que revalorar a la profesión docente en todos los niveles. Hemos sido objeto de calumnias, si hablas de un profesor y sobre todo de educación básica, pues son flojos, vienen a las marchas, abandonan a sus estudiantes y en general los profesores no somos valorados por lo que hacemos y hay que revalorar, ¿verdad? Por otro lado, es cierto que en este sentido todo tiene la culpa el profesor y haces muchas actividades. Ya no solo preparas tu clase, la das, te formas, sino que tienes que hacerla de secretaria, en fin, de muchas cosas, ¿no? Y se nos pide que seamos los agentes del cambio, y es una responsabilidad compartida que así no se ve y todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ahora, también estoy de acuerdo contigo en que tenemos que conservar o que asumir las cosas que realmente hacen los profesores, que muchos se entregan, que muchos se comprometen con sus estudiantes, que aman la docencia, y eso habría que recuperar. Al final vamos a ver qué piensan ustedes con las preguntas que traigo. Por favor, doctor. Gracias. Como les decía, voy a trabajar la parte de la educación superior, que creo que también tocaría a la educación media superior. Nada más antes, yo recuerdo cuando era más joven, hace unas semanas, que me impresionó muchísimo un cuento que les quiero recomendar, de José Revueltas, que se llama Dios en la Tierra, en el cual relata lo que sucedía con algunos profesores cuando el magisterio representaba el proyecto de modernización del Estado-Nación y en ciertas regiones del país la Iglesia representaba la propuesta de conservación de lo que se llamaría el oscurantismo. Muchos de ellos perdieron la vida y curiosamente les cortaban las orejas. Entonces, si no lo conocen, ¿no? Telvina, Dios en la Tierra, de don Pepe Revueltas, me parece que
como dijo bien Etelvina, no todos fueron así, pero los que fueron así se jugaron el pellejo. Bueno, cuando me invitaron, primero no sabía que existía la asociación, entonces me da mucho gusto que exista. Que me invitaran a participar, bueno, ya es un honor. Pero, ¿qué es lo que pensé que yo podría contribuir? Miren, Onofre Rojo es un doctor en física que vino de la migración española por la guerra civil, o sea, por el golpe de Estado que hizo Franco sobre una república democrática, y fue mi profesor durante algunos años como amigo, ¿no? Porque de física, pues no sé. Y le pregunté un día, oye, Onofre, ¿tú crees que puede haber una universidad democrática, crítica y popular? Que era una forma en que hablábamos de la universidad. Y me dijo, sí, lo que se necesita es que primero sea una gran universidad, ¿no? Luego puede ser crítica, democrática, popular, y pone todos los adjetivos, Manuel, pero tiene que ser una buena universidad. Y yo pensé que, digamos que el Che Guevara hablaba de la primera responsabilidad de un revolucionario, que era sobrevivir. Yo pensé, pues, el factor de cambio social más importante de un profesor universitario es ser un buen docente. No porque no piense que hay también actividades que se pueden hacer al exterior, pero quiero explicarles por qué me preocupa mucho que el eje inicial de la transformación social de los profesores universitarios sea asumir la docencia. En México, en 1960, había solo 10,000 profesores en el nivel superior. Hoy hay 400,000. Esos 10,000 profesores iban a más o menos 50 universidades y teníamos una cobertura del 2% del grupo de edad. O sea, 2 de cada 100 iban a la universidad. Hoy estos 400,000 profesores y profesoras, perdonando no haber dicho primero profesoras, pues atienden más o menos a 3,800,000, que significan en tasa bruta cerca del 40% del grupo de edad. La matrícula es equivalente al 40% del grupo de edad. Ha habido una gran expansión. Pero si nos fijamos en los académicos, que es el actor social que yo he procurado con mis colegas trabajar, este pasaje de 1960 a 2018, que son 58 años, para la vida de un individuo son muchos, para la vida social son un segundo, significó que el país tuvo que, en promedio, formar a 6,555 profesoras y profesores por año, es decir, a 18 profesores universitarios por día. Cada 24 horas, incluyendo sábados, domingos y fiestas de guardar de todas las religiones o de los agnósticos que celebran también algunos días de guardar, ¿no? En los mundiales, etcétera, ¿no? 18 profesores por día, dividiendo la cifra en 365 días de los 58. Es decir, casi 2 en una jornada de 9 horas cada día. O sea, el esfuerzo nacional para la conformación de lo que llamamos hoy la profesión académica fue impresionante. Yo soy hijo de esa expansión, porque ocurrió así, porque después del plan de 11 años de don Justo Sierra, que vino un periodo muy fuerte de expansión de muchachos y muchachas que tocaban la puerta para ser universitarios, dado que una una característica del Estado mexicano era lo que Calles y Cárdenas habían logrado, que era una relación corporativa con los campesinos a través de la CNC, con la CNOP, las organizaciones populares,
y con la CTM, con los trabajadores, ¿no? Incluso ahí podríamos ubicar al CENTE, ¿no? Es chistoso, México ha producido desde el Estado a su empresariado y desde el Estado a sus sindicatos, ¿no? Es interesantísimo el país. Bueno, no a todos, por supuesto, pero sí a los sindicatos y a las confederaciones. Pero, ¿qué hacía el Estado con un producto del progreso, del desarrollo estabilizador, muy peculiar, que eran las clases medias? Pues no podía haber una Confederación Nacional de Clases Medias, porque las clases medias, por definición, adoptan un proyecto más individual, menos gregario, no van a una fábrica de clases medias, no hay clubes de clase media, no le dan credencial a uno de clase media, ¿no? Entonces, la clase media lo que demandó fue movilidad social, es decir, estudios universitarios, y no necesariamente los estudios o la preparación, sino los certificados que en el imaginario social daban acceso a tener una casa en el Pedregal y un coche, ¿no? Que era la característica de los catedráticos, de los 10.000 catedráticos de 1960, ¿no? La clase media pide movilidad social, el Estado acepta otorgar a la clase media, a estos sectores clase media o también de obreros especializados, y les dice, es más fácil abrir una universidad y generar un pupitre que un empleo, de tal manera que se hace lo que Rusconi llamaba un intercambio político, en el cual, a cambio de la oportunidad de movilidad social, el Estado obtenía de las clases medias lealtad política. Eso empieza a romperse en 68, luego en 70 con el halconazo, en fin, pero lo que sí tenemos es una enorme expansión. En esa expansión se generan esta cantidad tan grande de profesores universitarios. Entre 60 y 70 es muy grande, o sea, este periodo esta cifra de 18 es un periodo, es un promedio de los años, pero la expansión de los 60 es fuerte, la de los 70 es impresionante, en los 80 se cae por la crisis, en los 90 crece, pero por crecimiento de instituciones particulares, y luego de 2000 a la fecha, por nuevas modalidades de educación superior, ya no universitarias. Las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales, los institutos tecnológicos estatales o descentralizados. Pero si tomamos el nivel de análisis de la educación superior, de ese tamaño estamos hablando, de 4 entradas o 5 entradas al Estadio Azteca completas. Si han estado ustedes en el Estadio Azteca y lo ven lleno, y creo que ahora ya con la remodelación no son 100,000 los que caben, sino 80,000, son 4 o 5 entradas al Azteca. Entran, salen, 4 veces, y ese es el tamaño de la producción académica mexicana. Es impresionante, sobre todo cuando surge de una base social en la cual en ese entonces las personas no teníamos pedigrí académico, ¿no? Mi papá estudió 4 años de primaria, mi mamá 6 en las Vizcaínas, ¿no? Y yo era el primero de los Gil y de los Antón, de Cromañón a la fecha, o de Adán y Eva, si ustedes son creyentes, que llegaba a una universidad. Y no conforme con ello, antes de terminar mis estudios de licenciatura, me contrataron como profesor e investigador en la UAM, ¿no? Hoy se necesitan postdoctorados y todo eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, esto pareció el Evangelio, ¿verdad? Bueno, en esos días era así la cosa. ¿Cuál es el argumento que yo quiero presentar a ustedes? Que lo que es el denominador común de estos 400,000 colegas, que están divididos en 320,000 profesores por horas,
por asignatura, contratados sin estabilidad en el empleo por horas, entre los cuales hay catedráticos que van y dan una clase, hay profesoras sobre todo que con ello contribuyen al gasto familiar, porque hay un sesgo de género en ese tipo, ¿no?, de académicos. Hay 80,000 profesoras o profesores tiempo completo. El grueso de la Universidad Mexicana está sostenida por profesores de asignatura, a los que más hemos maltratado durante toda esta etapa. Hay 80,000 que tienen tiempo completo, ¿no?, un 20%. De ellos, 40,000 tienen doctorado y de esos, 25,000 están en el Sistema Nacional de Investigadores. Lo que tienen como común denominador, desde los profesores por asignatura, que rememoran al catedrático de los 60, que tenía su empleo fuera y daba una clase. No sé si ustedes, no, están muy jóvenes, pero, y nadie tampoco del podio tiene tantos años como yo, pero decían, doctor fulano de tal, especialista en algo, catedrático de la UNAM o catedrático de la universidad del estado correspondiente. Era un signo de distinción. Aún lo es. Pero, ¿qué es lo que es común denominador? Lo que hacemos todos, tengamos tiempo completo, tiempo parcial, doctorado, maestría, licenciatura, lo que sea. Se nos asigna dar clases. Y se nos asigna dar clases en una altísima proporción sin haber tenido ninguna preparación para hacerlo. Como diría mi profesor Alberto Arnaut, y como el Telvina sabe, los que saben de la complejidad y la relevancia de la docencia son nuestros colegas de la educación básica, que se formaron en escuelas orientadas a esa especialidad. En el caso de la educación media, hasta hace muy poco, y creo que aún ahora mucho, y en la universidad se supuso que como teníamos un certificado, sabíamos, y que por lo tanto, si sabías, podías dar clase. Como diría Nuño, de infausta memoria a mi juicio, cualquiera puede enseñar. Sí, miren, les enseño mis lentes, ¿no? O les enseño mi rodilla. No cualquiera puede enseñar en el sentido que él decía. Anthony Garritz decía que no es el mejor profesor el que tiene el dominio completo del contenido de su materia, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar. De tal manera que no es el que más sabe, el que es mejor maestro o maestra, sino quien tiene una capacidad pedagógica para poder generar ambientes de aprendizaje que susciten precisamente el aprendizaje, porque de acuerdo a Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Por eso la docencia es una profesión tan compleja y es un arte, un oficio, es una intuición y es una preparación muy específica. Bueno, nuestros colegas, a ver, me incluyo, nosotros los universitarios, fuimos contratados porque teníamos un certificado de licenciatura, maestría o doctorado. En muy pocas ocasiones teníamos nosotros que demostrar alguna preparación, alguna habilitación para la docencia. Y sin embargo hemos estado 58 años dando clases, como si fueran latas de atún. Y además, en estos nuevos tiempos, llenos de indicadores en los cuales si no eres doctor no existes, en el que tenemos cada vez más instituciones con indicadores de altísima calidad, pero cada vez más débiles porque para los indicadores de calidad hay que ser individualista y no generar proyectos colectivos. En general somos universidades de papel,
por decirles nada más un dato, en la UAM el tabulador otorga 220 puntos por un curso de un trimestre y 3.300 puntos por un artículo de investigación. No solamente no estamos preparados para la docencia, sino que la despreciamos en esta carrera infame para tener prestigio, centavos adicionales, etc. Cuando a un universitario le preguntamos ¿qué haces?, te dice, mi carga docente es de tantas horas y yo hago investigación. Cada que yo oigo eso me imagino que la docencia es como el pípila, ¿no?, que trae una carga docente, o sea, es una friega, para decirlo en términos de Narvarte, ¿no?, es decir, es una pesada tarea, mientras que hacer investigación es verdaderamente la función que da caché, que da distinción, etc. Entonces quisiera terminar diciendo que, además de esto, tenemos una cuestión que dijo Bernard Shaw en el siglo XIX, que es terrible, que dice, el que sabe hace, el que no sabe enseña. Entonces, eso también pesa porque, él lo dijo en inglés, el que puede hace y el que no puede enseña, despreciando la actividad que Aristóteles decía que era la más importante del conocimiento humano. De tal manera que yo pienso que si nosotros queremos que el docente sea transformador social, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si los universitarios estamos preparados para la docencia. Tengo para mí que los profesores aprendimos, si acaso, a dar clase con el salón lleno. Igual que los que conducen los microbuses aprendieron a manejar con el pasaje encima. Nada más que cuando chocan, pues salen las noticias que hay muertos. ¿Cuánto talento habrá muerto en las universidades mexicanas por despreciar la especificidad de la actividad docente? En alguna ocasión he dicho que lo que necesitamos es, quizá, que una vez que terminemos la licenciatura o el doctorado, pasemos un par de años en una normal habilitándonos para ser docentes, de tal manera de hacer en efecto a las escuelas normales las escuelas más importantes del país, porque son las que nos habilitarían a nosotros a ser profesores en la universidad. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas que traigo para que contesten, y después daremos de 11:30 a 12 para preguntas y respuestas, pues sí, doctor, estoy de acuerdo con usted. El común denominador en educación superior, y yo creo que no solo en México, en otras partes del mundo, es que damos clases, tengamos licenciatura, maestría, doctorado, seamos comunicólogos, arquitectos, economistas, lo que sea. Y hay poca, por no decir nula, porque no se puede decir siempre o nunca, hay poca formación docente. Son pocas las universidades que tienen algún departamento o coordinación de formación docente. Sin embargo, sí se evalúa y se gasta muchísimo en evaluar y muy poco en formar. Yo algún tiempo hicimos un trabajo, Tiburcio Moreno, Oscar Comas y yo, que a veces estamos en un equipo de investigación y calculamos, pero muchos millones de pesos que se gasta la UAM en la evaluación docente, en papel, en la sistematización, mucho es, y eso no se hace, o sea, no tiene algún uso, o sea, uso sí, y no es formativo, aunque se dice desde las políticas públicas, es punitivo y se gasta mucho, pero no se gasta en la formación y eso es alarmante. Ahora, también hay estudios que te dicen que no porque seas del SNI, no porque seas doctor, no porque tengas un postdoctorado, eres un buen profesor, porque
sí tienes que dominar el conocimiento de lo que impartes, pero necesitas formación, y para todos se necesita formación y condiciones. Y la docencia le falta formación pedagógica y las condiciones no son las mejores, de los salarios, de las aulas, de la valorización de esta. Muchas gracias. Ahora, yo tengo pues unas preguntas que de alguna forma las han tocado, pero a lo mejor podríamos sintetizarlas, que serían dos preguntas, ¿no? Ya se ha hablado un poco de los retos, ¿no? Que enfrenta la docencia en la actualidad. Y podría resumir usted en Chile, ya lo dijo, pero muy brevemente, ¿cuáles son los retos que enfrenta la docencia en el nivel que usted guste y trabaje? Por favor. Bueno, veo que usted es una profesora que acostumbra a hacer preguntas difíciles. Porque las preguntas difíciles siempre tienen respuestas difíciles. Y esas son las respuestas que nos gustan y que a uno lo sacan mal, digamos. No, mira, sí, por supuesto, gracias. Sucede lo siguiente. Yo la primera parte, y también mis colegas les agradezco que hayan hecho algo así, han usado la biografía docente, referirnos un poco a nuestras propias experiencias, porque de pronto pensamos o hacemos como que pensamos y nunca mostramos de dónde vienen las ideas que pensamos y que transmitimos, y tienen que ver con nuestras trayectorias de formación. Al profesor transformador no solamente lo hace el sujeto mismo en acción política y histórica, lo hace el contexto de resistencias. Y si hoy vemos América Latina, yo sé que ustedes tienen una sombra gigante aquí de un analfabeto que está al otro lado del Río Grande, pero si nosotros vemos a Bolsonaro en Brasil atacando las universidades, si nosotros vemos en Chile proceso de privatización acelerada de las universidades, cambio de las condiciones de funcionamiento, y vemos que lo mismo pasa en varios países donde la extrema derecha conservadora que controla la hegemonía de la economía se pone contra las universidades y contra el conocimiento. Y eso es fascismo. O sea, parte importante del miedo de la universidad como entidad transformadora está en este significante social histórico del odio que la derecha y los conservadores tienen a la universidad y a los universitarios, no porque odien a los universitarios, sino porque odian el pensamiento, odian el conocimiento. En un taller de interculturalidad, ayer creo que fue, o antes de ayer, ya ando un poquito perdido, discúlpenme, yo sostenía delante de mis colegas interculturales de varios países de América Latina que estaban presentes, que nosotros habíamos pensado durante mucho tiempo en la lucha de clases, creíamos en la lucha de clases, hay clases sociales y las clases sociales se debaten por mantener sus privilegios, y yo decía que hoy hay una lucha que es la lucha por el conocimiento, y de lo que se trata es de entender que la lucha por el conocimiento es una lucha por significar el mundo, y que producir conocimiento no es solamente una fábrica de producción de textos, sino es asumirnos en un proceso de autoría para decir que nosotros también podemos leer el mundo. No solo podemos mirar el mundo con nuestros ojos, no solamente podemos nombrar las cosas con nuestras palabras, sino poner en el centro la tarea de reconocerlo, de descodificar nuestra propia realidad, reconocer nuestras texturas, nuestros matices, nuestros colores, y decir al mundo lo que somos. Y eso rompe con una de las barreras más importantes de dominación, que es la dominación por el conocimiento. Yo soy uno de los pocos que en América Latina sostengo
que nuestras universidades, por muy convulsivas de izquierda que se consideren a sí mismas, somos todos parte del modelo de Universidad del Norte. Estamos esperando que nos lleguen las últimas teorías. Yo le pregunto a los profesores qué se consideran a sí mismos y el 80% levanta la mano y dice que son constructivistas. Hemos tratado de ver si efectivamente son constructivistas y los profesores no tienen idea qué es lo que es el constructivismo. Dicen que es considerar los conocimientos previos de sus estudiantes. Y cuando decimos cómo ella establece o él establece los indicadores de esos conocimientos previos, nunca lo ha hecho en la vida. Y estamos esperando la nueva teoría cognitiva y ahora se habla de la conectividad. Porque de lo que se trata es de saltar del constructivismo a las plataformas digitales. Y vivimos aterrados por la tecnología. Y hay una campaña del terror de decir, ¡ay, si las universidades no se tecnologizan y no incorporan la tecnología a la docencia, vamos a quedar en una suerte en una suerte de espacio fuera de la historia, fuera de la civilización, porque hemos sido históricamente invisibles. Y lo que nosotros hemos podido hacer en las universidades es asumirnos como emancipadores, tener conciencia de los contextos de dominación social, pero recién estamos empezando a despertar en los contextos históricos de dominación por el conocimiento. Entonces, somos los profesores, somos los académicos, son las universidades, son los educadores, pero también la sociedad en su conjunto, los que seremos capaces de resignificar el mundo en la medida que somos capaces de leerlo. No se trata de producir conocimiento contra nadie, pero se trata de decir que también existimos. Y entonces esta idea de, yo digo, la teoría del calcetín, meter la mano lo más al fondo hasta llegar a la punta del calcetín para darlo vuelta, es un poco la metáfora de pasar de ser de Universidad del Norte a Universidad del Sur. Un sur epistémico, porque la Universidad del Sur no es un norte, una relación geográfica. Tiene que ver, el instituto nuestro se diferencia y hemos sufrido un calvario de ser cercados, criticados, producción de conocimiento desde la perspectiva del sur. Nuestro símbolo es, ya desde hace muchos años, el mapa de América Latina invertido para decir que somos parte de la conciencia universal, somos parte del conocimiento universal, pero tenemos que empezar la tarea de artesanos, de empezar a leer. Entonces, todas nuestras tesis doctorales, todas nuestras tesis de maestría, todos nuestros cursos tienen que ver con desarrollar enfoques, técnicas, metodologías que nos lleven a levantar como proyectos de conocimiento nuestra propia realidad. Ese es el desafío. Y esto será una larga marcha. A lo mejor más larga que la marcha de Mao, pero será una larga marcha. Nosotros, cuando éramos niños o jóvenes y estudiábamos las 5 tesis filosóficas de Mao en la universidad, en el curso de filosofía educativa, nos sentíamos profundamente satisfechos de que el presidente Mao hubiera logrado en ese país, averiado por la dominación colonial, instalado una perspectiva socialista. Hoy día nos damos cuenta que lo que hizo el presidente Mao fue instalar la modernidad, la racionalidad kantiana, en un país que tenía otra forma de pensamiento y otras racionalidades de libertad y de liberación. Pero lo bueno de los universitarios, lo que nos salva de no ir al infierno, es que somos seres reflexivos, críticos, que vivimos circunstancias coyunturales como esto, que tenemos la mala costumbre de elegir autoridades que no nos entienden. No sé por qué, no elegimos como rectores, vicerrectores a los que piensan como nosotros, porque finalmente vivimos mediados por estas directivas que nos limitan en nuestra capacidad a producir mundo, a producir historia. Así es que lo que nosotros tenemos en Chile es una universidad privatizada, universidades públicas reducidas, pero las transformaciones políticas y económicas que vienen
Se harán desde la universidad, se harán contra la universidad, pero seremos protagonistas los que optamos por el pensamiento, los que optamos por la conciencia y los que optamos por la transformación social. Nosotros somos un pequeño país que hemos tenido experiencias históricas, como todos los países las tienen, pero en el caso nuestro, que han sido, yo diría, referencia para lo que les puede pasar a los otros. No solamente libertarias, también conservadoras, también dictatoriales. Y estamos dispuestos a seguir siendo laboratorio para esas referencias que van siendo las marcas de los itinerarios de los humanos que vivimos en esta parte del mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pues voy a intentar abreviar. Hemos hablado de los desafíos, de los retos. Hablaremos con ustedes dos de las oportunidades. Yo entiendo que no se puede generalizar, que tenemos diversos contextos educativos, una diversidad de profesores, como dice Etelvina, pero yo les preguntaría, y esto es algo que me nace, porque nuestro gobierno, como que falta conducción en educación, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, si nos reuniéramos investigadores educativos y trabajáramos y aportáramos documentos que pudieran conducir un poco la educación en México, quizás haríamos algo sin cobrar, por supuesto. Entonces yo me pregunto, en la mañana pensaba y decía, bueno, si tuvieran, Etelvina, si tuvieras en tus manos el diseño de una política educativa para las normales, aunque sin generalizar, pero ciertas pautas, ciertos lineamientos, ¿qué es lo que priorizarías para diseñar esta política en cuestión de que el profesor sea reflexivo, crítico y que sea ese transformador, ese que deseamos para que cambie? O sea, ¿qué es lo que le darías prioridad? Sería muy importante escucharlo y que esto se grabara, ¿no? Y que ¿Por qué siempre tiene que ser sin cobrar? Bueno, ok. ¿Por qué siempre estamos reunidos los que no cobramos? Ok, que seamos asesores. No podríamos imaginar que una vez a lo menos se pudiera cobrar. Sí, perdón. Gracias. Tiene toda la razón, nosotros regalamos… No, es para explicárselo a la Mónica, mi señora. Ah, ok, gracias. A ver, Etelvina, cobrando, ¿cuál sería esa política que diseñarías, por ejemplo, en las normales, para la docencia? Mira, yo quisiera aquí recordar una frase de Paco Ignacio Taibo II, que nos decía, hace poco todavía, decía, cuando yo era joven, 68eros que fuimos, cuando yo era joven decía, la transformación está a la vuelta de la esquina, pero nos alargaron tanto la calle, de verdad. Esa calle fue larga, 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 larga. Los compañeros chilenos vieron la transformación a la vuelta de la esquina y después tuvieron retroceso. Nosotros estamos también como en un momento de por lo menos de esperanza, de cambio, de posibilidades. Pero yo creo que entre lo que tú defines y lo que es posible hacer, siempre hay una brecha, y es los seres humanos, los intereses que están de por medio, las políticas que se han venido gestando, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pensando en, una política que se ha venido planteando mucho ha sido este vínculo, y que ahora Manuel lo señaló en términos de este vínculo a universidades, escuelas normales, ¿no? Esto tiene que romper con toda una historia de menosprecio a la educación normal y a la formación de maestros, ¿no? Yo fui maestra y viví eso mismo, es decir, las escuelas normales y las universidades estaban muy separadas, eran dos caminos distintos, dos circuitos
muy distintos, el circuito universitario y el circuito normalista, y no se tocaban. Es decir, si uno quería entrar saliendo de la normal a la universidad, los estudios no eran reconocidos como licenciatura, ¿no? Bueno, a mí no me tocó como licenciatura, eran como preparatoria y no eran reconocidos como tal, porque no era posible. Y tenemos el caso de un compañero, no digo su nombre, un reconocido académico actualmente, que estudió en una normal superior y después la maestría en la UNAM, y cuando terminó la maestría le dijeron, ¿sabe qué? Usted no tiene licenciatura, no podemos reconocerle su maestría porque no tiene licenciatura, tiene normal superior. Entonces, este tipo de cosas que son parte de la historia y parte de como desprecio entre el universitario y el normalista, me parece que son una de las cosas que tendrían que plantearse. No es tan fácil romper esta brecha entre un sistema y el otro. No es fácil porque hay de por medio muchas construcciones sociales respecto de considerar al magisterio un trabajo de menor rango, ¿no? Así como se considera la docencia un trabajo de menor rango frente a la investigación, la docencia en niveles básicos o la docencia normales se considera también de menor rango, y entonces hay así esa mirada de, pareces normalista, ¿no? Cuando está hablando alguien, es que ese parece normalista, me dijo una vez una compañera de alguien que estaba exponiendo, y dijo, esa parece normalista, y le dije, yo también soy normalista, y me dice, no pareces, ¿no? Es este tipo de cosas que me parece que van mucho más allá de hacer un proyecto. O sea, ¿qué es hacer un proyecto? O sea, yo creo que ideas podríamos tener, el problema es cómo podemos desarrollar, cómo podemos lograr que éstas incidan realmente y que puedan ser consideradas, pero finalmente estas se van a cambiar, se van a transformar, y el cambio se nos va a seguir alargando, la calle se nos va a seguir alargando, porque aunque tengamos posibilidades, de todas maneras estamos hablando de condiciones que se han venido construyendo, historias institucionales que existen, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en las normales se les quiere equiparar con actividades a las de las universidades, sin considerar que su materia de trabajo es otra, es la formación de maestros. Ahora se les pide investigación, docencia y difusión, ¿no? Y ya tienen todos los parámetros que tienen las universidades, ya está el PRODEP, los perfiles deseables, la evaluación, y los maestros están entrando a la competencia porque además han vivido siempre con la sensación de esa carencia, de que nosotros tenemos que ser como los otros. Y entonces de verdad lo hacen con muy buena intencionalidad y están haciendo investigación la que pueden hacer separándose de lo que es su materia de trabajo. Entonces, mira, es complejo pensar porque ya hay una historia, hay ideas construidas, hay grupos que han venido trabajando, hay muchos intereses que están de por medio para impedir, es decir, puede haber un buen proyecto, pero yo no sé si es solo el buen proyecto, sino pensar el cómo y cuáles serían los intersticios sobre los cuales estas ideas pueden realmente prosperar. Yo tuve de esas desviaciones humanas que uno llega a tener. Yo fui directora de educación normal y mi idea era que los maestros concursaran por las plazas y que pudieran tener los ascensos por concurso y que pudieran realmente por ser buenos maestros, etcétera. Pero ahí estaba súper controlado por el sindicato. El sindicato decía quién ascendía y quién no, de tal manera que cuando quise sacar convocatorias para concurso, primero se me echaron encima los del sindicato, después aceptaron. ¿Y aceptaron por qué? Porque sus compañeros iban a participar aquellos que ellos habían definido, ¿no? Para no contraponerse contra el sindicato. Y la justificación que me decían, nosotros vamos a seguir aquí y tú te vas a ir. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestras relaciones con nuestros compañeros. Es decir, esas relaciones que se han venido tejiendo, esos grupos de poder, los intereses existentes, son a lo mejor esta malla difícil de penetrar
frente a un proyecto. Evidentemente, el proyecto estaría revalorar la función del maestro, que aparece incluso, ¿ok? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera se revalora el trabajo del maestro? No se va a revalorar por decreto, la profesión no se prestigia por decreto. Tendríamos, ayer decía, la necesidad de incorporar a los maestros a este proyecto, pero los maestros pues son también una diversidad de maestros, ¿no? Desde luego los del sindicato son maestros, los de la CENTE son maestros, los que no pertenecen a uno y otro son maestros, o sea, ¿cuáles maestros? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo hacer para que se apropien de un proyecto que Por otro lado, se requieren los apoyos pertinentes, ¿no? Está bien que se reconoce el valor del trabajo docente, pero también se tiene que dar las condiciones materiales necesarias para el trabajo de este maestro, y yo plantearía, bueno, podemos recuperar aquellas buenas experiencias que se han tenido, pero sí te quiero decir que ayer lo dije, gobernar es una cosa, decir lo que se puede hacer tal vez es posible, gobernar es otra cosa. En este momento están abiertas los foros, yo no sé si ya se cerraron, Manuel, estos foros de debate respecto de la iniciativa de ley, están para concretar, para hacer las leyes secundarias, están abiertas. No sé si los maestros están participando, sé que los del sindicato están ahí, ¿no? Ya llevaron todas sus propuestas, es un juego de poder. Gobernar es también entender la suma de intereses que están creados ahí, los poderes que están, hacia dónde estás tú dirigiendo tu objetivo, y bueno, te vas a encontrar siempre problemas. Afortunadamente no estoy en esas condiciones y sí puedo desde acá decir muchas cosas todavía. Pues muchísimas gracias, doctor Gil Antón, que si estuviera en sus manos hacer pues ciertos lineamientos de una política para mejorar, para formar a los profesores de educación superior, ¿qué sería lo que privatizaría? Y tomando en cuenta que hay pocos recursos. Bueno, a mí me han dicho muchas veces, creo que Elvira también, que es muy difícil criticar, pero es muy difícil edificar. Yo me he defendido diciendo que es muy difícil edificar una buena crítica y que ese es nuestro trabajo. Pero también es importante reconocer lo que ha dicho Telvina, que el mundo político respondería más a la frase de Chesterton de que nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible. Pero creo que es un posible que tenga un poquito de utopía, ¿no? Que tenga un poquito de... Entonces, si me preguntasen a mí cuál es el reto fundamental de la docencia en la universidad, es comprender que la buena docencia lo que genera es preguntones, no respondentes. O sea, llevamos muchísimo tiempo, digamos, diciendo, llegamos, distribuimos las fotocopias, exponemos y aprendió el que repite lo que dije y reprueba el que no. Sin abrir espacio a la capacidad de preguntar, que es el origen de la crítica es base para la ciudadanía, y la ciudadanía es uno de los déficits más grandes que tenemos en el país para poderlo transformar. Entonces, con independencia de la materia que se trate, del curso, etcétera, yo creo que deberíamos orientarnos en la lógica de generar personas que con fundamento y con profundo estudio, y el estudio es un trabajo, la crítica barata es la que no pasa por el estudio, sino que pasa por una oposición cerril, sería muy interesante. Creo yo que terminó ya la sesión de sugerencias para las leyes secundarias, pero viene otro periodo en el cual vamos a opinar sobre las leyes secundarias en borrador, que ese es el que es interesante, ¿no? Porque aquí el sindicato sí tomó, ¿te acuerdas? Decían todos decían lo mismo, libremente.
¿no? Y eso siempre es sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahí juega el sindicato, juega la CENTE, etcétera. Los que poco juegan son los profesores en su diversidad. ¿Por qué? Porque las reformas siempre se han concebido centralizadas y muy poco de lo que Telvina sabe un montón, como Elsie o como otras personas que son mis profesoras, que pasa en las aulas. Ahí hay maravillas. Y también hay grandes gandules, pero igual que en el gremio universitario, hay maravillas y hay grandes gandules. La proporción de gandules en los oficios son más o menos semejantes, salvo en la clase política, en que suelen ser más los gandules, ¿no? Entonces, no todos, obviamente, ¿no? No todos, que conocemos gente valiosa, ¿no? Bueno, y la segunda sería, a ver, es un reto porque implica trabajar mucho en las normales y porque también implica bajarle la crema a los tacos de los universitarios. O sea, los universitarios siempre se han considerado en el Olimpo. Tanto así que en la polémica Lombardo caso, que era una polémica sobre la libertad de cátedra, etcétera, pero en el fondo era una polémica sobre si la universidad se asociaba al proyecto de la Revolución Mexicana, y gana caso y dice no. Entonces Cárdenas General Poli, entonces tenemos la escala de los exquisitos, luego los politécnicos, y luego los normalistas, y luego los profesores de banquillo, y sobre todo los de preescolar, que lo que hacen es guardar niños. El país está equivocado. Los intelectuales más importantes de México no deberían ser los del Sistema Nacional de Investigadores, sino los profesores de la escuela básica, porque son los que construyen y ayudan a la consolidación de las estructuras cognitivas, diría el profe Piaget, en las que es posible acomodar y asimilar y luego entrar en crisis y pasar por situaciones que amplían esas estructuras. De hecho, los universitarios trabajamos sobre los hombros de gigantes de los profesores de la básica. ¿Con qué cara se dice que cualquiera puede enseñar cuando yo termino de leer a Padura en El hombre que amaba a los perros? Digo, qué bueno que existe Padura y qué bueno que me enseñaron a leer. Y no me enseñaron a leer en la universidad, me enseñaron a leer en la escuela básica. Entonces, una idea que yo propondría es que la manera de prestigiar a los normales sería irnos acercando poco a poco y políticamente batallando con la soberbia universitaria, porque miren, en la reforma universitaria, en la reforma educativa del sexenio pasado, las universidades estuvieron en silencio. Le estaba pasando eso a los proletarios, y con razón además. Meritocracia, ¿no? Y la meritocracia en la desigualdad es desigualdad acumulada. Algún día podemos pensar que desde el posgrado hasta el preescolar, más bien de preescolar al posgrado, somos profesores de la escuela pública. Y eso nos ayudaría mucho. Ahora, sé que eso es difícil y Telvina lo ha mostrado muy bien. Pero hay países en los cuales, como Francia, hay el doctorado y luego 2 años de habilitación para ser docente, que implican hacer otra tesis. Porque yo digo, si yo llego al salón y pongo en un cuadrito muy bonito, muy majo así, con garigoleado en el marco, que soy el doctor Gil, ¿en qué beneficia colgar el cuadrito para mi actividad docente? En nada. Es decir, creo que tenemos que procurar, ciertamente, normales de altísimo nivel. Hay que ser muy autocríticos con la situación de las normales, pero también con los gobiernos que las han abandonado. Lo primero que hizo el
ejército en Tiripetío, que es una normal rural, fue destruir el Museo de Ciencias que habían construido, con puros materiales de desecho. Le dabas vuelta a una bicicleta toda rota y se prendía un foquito como de nacimiento, para explicar Hay maravillas, hombre, ¿no? Pero bueno, yo diría, el reto es, ¿cómo le hacemos? Aunque dicen que chango viejo no aprende truco nuevo, yo pienso que el día anterior a la muerte uno puede aprender. Y creo que sí necesitaríamos hacer una muy fuerte crítica en la universidad al hecho de ser amateurs de la docencia, olvidando que nuestro vínculo con la educación básica o la educación normal nos podría ser profesionales de la docencia. No por tener el grado podemos enseñar. Y por otro lado, creo las normales deben tener una recuperación de su importante papel, igual que el poli, igual que los profesores de la escuela básica, cuando México tenga como proyecto educativo, y esta sería la reforma más de fondo, quizás que no haya una reforma general, sino que la reforma consista en dejar en paz al magisterio, proponiéndole que tiene posibilidades de desarrollar proyectos alternos con el fin de que después de un cierto tiempo sus estudiantes sepan y disfruten la lectura, no solamente sepan leer manuales para emplearse, aunque también es importante, y generar muchos preguntones. Muchas personas que se pregunten, ¿por qué Duarte, el de Chihuahua y el de Veracruz están libres? ¿Por qué no hay consecuencias a los 400,000 millones de pesos que fueron condonados de impuestos? ¿Por qué Lozoya puede salir libre y un pobre al que agarran haciendo pipí en la calle está 6 años en el bote? Yo creo que por ahí podría ir. Telvina tiene toda la razón, el obstáculo del CENTE, de los dirigentes, ¿no? Luego el obstáculo de muchos colegas que estamos en una zona de confort, ¿no? Tranquilos. Normales que están pensando en obtener. Ayer vi un anuncio del CENTE, que creo que lo vimos juntos, que ofrece un doctorado con 50% de descuento del CINADEP para obtener el doctorado en línea. Yo me pregunto, ¿no sería mejor reivindicar que la capacidad pedagógica del profesor es equivalente al postdoctorado, sin necesidad de que hagan un doctorado y sepan que Vygotsky escribió tantos libros, etcétera, sin que sean los encargados en el país de generar las estructuras pedagógicas en el amplio sentido, no didácticas, sino en el amplio sentido, que nos ayuden a todos? Yo por ahí la veo. No siento que por ahí esté el eje central del actual gobierno, como no lo estuvo en el pasado. Creo que es una construcción que tenemos que hacer desde abajo. Y en una de esas se termina. La mejor reforma es la que no fuera, que nada más abriera espacios y que luego fuéramos muy exigentes con los resultados. Ok, mil gracias. Ahora vamos a dar un espacio más breve, pero vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. Cada uno tiene, el doctor Gil Antón es el más taquillero, tiene varias preguntas. No sé si podrías, por favor, intentar como que ver semejanzas, diferencias, para poder contestar quizás lo más importante de cada una. Después la doctora Etelvina tiene otra y el doctor Carlos tiene como 3, ¿verdad? A una, ok. Entonces empezamos. ¿Quién quiere empezar a contestar? Ustedes decidan. El que tiene más tarea. Bueno, dejamos al que tiene más tarea para… No creas, a ver, yo no tengo tanta tarea, a ver, porque son convergentes. A ver. María dice, oye, Manuel, ¿y cómo le harías para
fortalecer esto en el nivel medio superior, pues igualito, ¿no? Es decir, que el nivel medio superior también entre a este oficio, haciéndose cargo de que tiene que tener formación pedagógica. Digamos, para contribuir a la preparatoria del universitario en el área de la docencia, insistiría en eso a Naid. Y también, ¿qué factores considera prioritarios para que se incida en la formación de la educación superior, de tal manera que se pueda hacer frente a los referentes que demanda el sector productivo y la sociedad global? Yo creo que ser los mejores docentes posibles, pero sobre todo docentes que tengan como horizonte educar, no instruir, ¿sí? Que tengan como horizonte generar condiciones en las cuales el conocimiento es parte, por un lado, en cuanto sea posible, con una política industrial, que sean parte de los medios de producción, el conocimiento avanzado, pero también que nunca se pierda que la educación es el camino regio al bienestar en una vida en la cual la cultura juegue y nos rompan la cara los libros y el cine y el teatro y nos muestren que la condición humana es una condición humana en la cual siempre hay luz y sombra, paradojas, pero pues la esperanza de mientras que estamos aquí, tratar de hacer lo mejor que podamos para vivir bien, es la noción de bienestar, la buena vida. Bien, mil gracias. Seguimos con la doctora Etelvina y cerramos con el doctor Carlos. Básicamente yo tengo una pregunta que dice para cualquiera de los tres. Entonces yo soy una de esas. Y sí, soy una de las tres. La compañera pregunta sobre la formación del docente universitario cuando el presupuesto se está disminuyendo, ¿no? Habla de una universidad en particular, la Universidad Pedagógica, de la que yo participo. Y creo que, bueno, ahí también hay una discusión que tenemos que dar sobre los incentivos en la universidad y sobre esta política que Manuel ha trabajado mucho y que ahora no mencionó, que fue el asunto de los estímulos que fueron haciendo la diferencia entre los profesores, que además solamente correspondían a esa capa de profesores que corresponden al 20% de los maestros universitarios con el sistema del pago por mérito. Los estímulos que fueron parte de esta política que nos fue llevando a trabajar más hacia las actividades que se valoraban, que no necesariamente eran la docencia. Entonces, cuando él hablaba de los 2,000 y pico de puntos por un artículo y los 200 por dar una clase, creo que eso se ha generado en todas nuestras universidades. Lo que se priorizaba de actividades era lo que estaba en la relación que se reconocía para los puntos, para el estímulo, ¿no? Y que fue creando esas diversidades, ¿no? Nuestra universidad ha sido una de las más pobres en ese sentido, pero hay universidades que tienen realmente estímulos muy altos. Nosotros no tenemos ese tipo de estímulos y precisamente creo que ahí, al revisar la cuestión universitaria, esto del pago por mérito que se instauró, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Desde el 80 y a finales del 80. El 89 con Salinas de Gortari, ¿sí? Y el otro. Ya tiene un buen tiempo esto del pago por estímulo, cómo ha afectado a las universidades, cómo ha afectado al trabajo de los maestros universitarios y cómo ahora que el presupuesto se disminuye y se piensa y se ven afectados también los estímulos, pues estamos frente a una disyuntiva, cómo poder hacerle, porque los sueldos son bajos, o sea, lo que no creció fueron los sueldos,
y lo que estuvimos más bien sobreviviendo fue a través de los estímulos que también eran diferenciados por ciertas actividades. Creo que ese es un tema que es necesario también discutir. Y la otra cosa que quisiera retomar, lo que plantean las preguntas de Manuel, soy otra de las tres, aunque te las hayan hecho a ti, el asunto del nivel medio. Nivel medio, el nivel medio, los profesores de nivel medio son toda una capa sobre la que sí es necesario analizar y hacer políticas diferenciadas también para ellos. Efectivamente son profesores que no tienen una formación, pero sí entraron en esta dinámica de la evaluación docente, al igual que la educación básica, en donde bajo condiciones muy difíciles, porque además ellos trabajan por hora, igual que los maestros de secundaria, están teniendo demandas fuertes, pero además una situación de agotamiento en términos de muchísimos alumnos. Yo me he quedado sorprendida cuando encuentro que en la preparatoria 6 hay, preparatoria de la UNAM, los salones de clase tienen 70 estudiantes. 70 estudiantes porque la demanda es muy fuerte, no aumentan las escuelas, no aumentan los planteles, hay mucha demanda y el maestro atiende 6, 7 grupos con esa cantidad. Es decir, las condiciones de trabajo de los maestros de educación media son muy complejos y creo que es donde menos investigación se ha desarrollado. Los maestros de educación, no tenemos como muchos elementos a la mano para poder plantear también alternativas. Me parece esto indispensable. No hay ni condiciones ni formación, porque se la pasan dando clases, ¿no? Bien, doctor, ¿puede cerrar por favor con su pregunta? Bueno, yo he recibido del doctor Manuel Soto una pregunta que dice que ¿qué es lo que más impacta en la transformación social del docente? Generación de conocimiento, emancipación o el egreso profesionista como profesional. No podemos equivocarnos. Las universidades no transformamos el mundo. Lo que podemos constatar en todos los países nuestros es que somos reproductores del modelo y del sistema dominante. Tenemos márgenes de autonomía al interior de nuestras instituciones y tenemos gente brillante, lúcida, que es capaz de repente de romper parte de este plástico que nos cubre y nos asfixia, ¿no? Y hacernos ver cosas que para otros no es fácil que veamos. Yo digo que la lucha principal hoy día es por el conocimiento, no es una lucha social, no es por la desigualdad social, sino por la imposición de modelos de vida, de lectura de mundo. Yo en mi conferencia a la que fui honrado y fui invitado señalé el tema de la exclusión universitaria y la necesidad de que los docentes desarrolláramos este perfil ético-social formativo. No podemos, las cifras lo confirman, recibir 100 estudiantes en primer año y entregar 3 o 4 o 5 años después. Y no importarnos qué pasó con los otros 94. Y no puede tampoco no preocuparnos que de esos 6 que se graduaron, 5 provienen de las clases aristocráticas y uno se nos metió por el entremedio, de las clases populares. Porque la cantidad de miles de millones de dólares sociales que estamos derrochando, no tenemos conciencia. Si el Estado paga miles de millones de dólares para que formemos 500.000 estudiantes y nuestro producto son 20.000 profesionales, algo ha pasado, que hemos hecho un derroche también de los recursos. Necesitamos romper con esta, diría yo,
con esta suerte de condena sobre nosotros, esta tendencia a individualizar el trabajo docente, a no conversar con el otro, a no entender que la docencia es una acción comunitaria y colectiva, a no entender que las facultades y las universidades tienen que construir proyectos comunitarios, proyectos universitarios, no solo como una forma de defensa, sino como una forma de elaboración y de construcción. Las pirámides no se construyeron uno para cada lado, aunque se hayan construido en su época con trabajo esclavo y trabajo dominante, pero nosotros tenemos hoy día condiciones morales para hacerlo de otra manera. El trabajo de formación de las nuevas generaciones es un trabajo en equipo, es un trabajo colectivo. Ninguno de nosotros posee ni tanta inteligencia, ni tanta belleza, ni tanta capacidad para hacerlo solo. Y si lo lográramos hacerlo, al cabro que le estamos ayudando, el otro me lo va a joder. No podemos pensar, tenemos que pensar ya en las evaluaciones colectivas. Tenemos que hacer que nuestros alumnos vayan creando dosieres de aprendizaje a lo largo de la carrera y desde los profesores de primero a quinto tener consejos de evaluación para ir haciéndole seguimiento y acompañamiento a los proyectos, para sustentarlos cuando se caen, para levantarlos, para estimularlos a que piensen distinto. Y cuando llegue quinto año, yo que estoy en primero, participaré en los consejos de evaluación. Pero no, cada uno tiene un combate a muerte con los muchachos, con las muchachas. El gobierno belga gasta miles de millones de dólares en financiar a las universidades porque el ingreso es libre, sin examen. Es como en Argentina, que se extrañaba a mi colega que había salas con 70 alumnos. En Argentina hay 4.000, 5.000, hasta 7.000 alumnos en primer año, se dividen en 5 grupos en sedes distintas y los grupos quedan de 600 alumnos. En Bélgica pasa algo parecido. Yo participé de los equipos de didáctica, porque me estaba formando en psicología del aprendizaje, de didáctica universitaria, para estudiar por qué había tanto fracaso académico en los estudiantes de medicina. Y la investigación mostró que parte importante de la evaluación que hacían en primer año los paneles de médicos a los estudiantes de medicina, de aquellos que salían mal, que fracasaban, era porque no tenían pinta de médico. Entonces, pinta de médico. O sea, su aspecto, este tipo no parece. Y entonces, el prejuicio era mediador de las relaciones de evaluación. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esas transformaciones solo las podemos hacer de adentro, porque no hay nadie más inteligente que nosotros fuera de la universidad, capaz de constituir esa inteligencia colectiva, digo, no individual. ¿Ya? Y compañeros, nosotros estamos relativamente tranquilos, preocupados y tranquilos porque nos vamos a morir. Luego, en 5, 10, 15, un año, pero luego. Y les estamos dejando un tremendo cacho, un tremendo problema a los que vienen. A lo menos alentémoslos a que ellos sí van a poder cambiar y que el siglo XXI será una perspectiva de recuperación de valores humanos, de una universidad latinoamericana centrada en esos valores humanos y que nosotros haremos docencia poniendo primero la ética y después la disciplina. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues otro fuerte aplauso ahora. Yo quiero agradecer al doctor Carlos Moya por su valiosa presentación, la reflexión que nos llevamos todos, a la doctora Etelvina Sandoval, también nos deja mucho, y esa parte de revalorar la docencia, ¿no? De ver diferentes docentes, y al doctor Gil Antón, siempre tan crítico, tan agudo. Y lo que me queda es la formación pedagógica, es muy importante, entre otras cosas. Pues con esto les agradecemos su presencia, les agradezco a mis colegas el estar aquí.
En un momento damos paso a la entrega de diplomas y yo les pido un gran aplauso para todos. Pues muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Solicito la presencia de la doctora Dulce María Meneses Ruiz, quien hará entrega del reconocimiento a los panelistas y a la moderadora. Bueno, a nombre de la Universidad La Salle México, le entregamos una constancia al doctor Carlos Moya Ureta por su participación en el panel Los docentes como agentes de cambio para la transformación social, desafíos y oportunidades. Muchas gracias a todos y buen día. A continuación tendremos un breve descanso. Les pedimos puntualidad. A las 12:30 inicia la sesión de propuestas de incidencia e innovación. Muchas gracias a todos.